Muy bien. Entonces tengan todas y todos tengan muy buenas noches. Vamos a iniciar a la clase que corresponde a este día lunes 22 y vamos a darle continuidad a los temas que hemos estado viendo, y dentro de esos temas, a manera de recordatorio, hablar un poco esta noche vamos a hablar acerca de cuáles son las sanciones a las infracciones. Hemos estado hablando de las infracciones que pone la ley de protección al consumidor cuando el proveedor violenta los derechos del consumidor. Entonces, en este sentido, estuvimos estudiando, a manera de recordatorio, estuvimos estudiando desde ahí del artículo 40 y 41, hablamos de la clasificación de las acciones y decíamos que las infracciones se dividen en tres. Decíamos que eran infracciones leves, infracciones graves, infracciones muy graves. Y dentro de esa clasificación de las tres clases de infracciones, estuvimos leyendo los literales que componen el artículo 42, donde se detallan las infracciones que son leves. O sea, hay tres apartados que la ley hace con relación a la vulneración de los derechos que el proveedor le hace al consumidor. Y las infracciones leves las vamos a encontrar en el artículo 42. Las infracciones graves las vamos a encontrar en el artículo 43, que son las que hemos estado estudiando en las clases anteriores. Y las infracciones muy graves, que son las que vamos a dar una repasadita en el artículo 44, ¿verdad? Y dentro de esas tres clasificaciones, si usted observa, las infracciones tienen, por decirlo así, pues aparejada una pena que pagar o que cumplir. Y las clasificaciones de estas infracciones van a depender de la magnitud de la vulneración que haga el proveedor para clasificarlas, ya dijimos, en leves, graves y las muy graves. Entonces, así se van a ir clasificando cada una de las infracciones como tal. Entonces, en este sentido, estuvimos estudiando en la última ocasión todos estos literales que hablan de las infracciones muy graves. Por ejemplo, en el literal A dice ofrecer al consumidor bienes o productos vencidos o cuya masa, volumen y cualquier otra medida especificada en los mismos se encuentre alterada, así como el incumplimiento de los requisitos de etiquetado de los productos de acuerdo a lo que establece el artículo 28 de la ley, ya que ahí se establece de que el producto debe de estar identificado con sus características, los precios y todos esos detalles que orienten al consumidor para que tengan en claro qué es lo que están adquiriendo. Y así sucesivamente. El literal B habla de el incumplimiento de la obligación de información que dicte la autoridad. Es decir, de que el producto debe de estar bien detallado para que la información llegue hasta el consumidor de tal manera pues de que no hayan riesgos, ¿ok? Más que todo aquí habla de los productos farmacéuticos, ¿ok? Habla de los productos farmacéuticos y es decir, porque el producto farmacéutico puede ser nocivo para la salud también, no solamente porque es un producto farmacéutico pueda caernos bien. Puede ser tóxico, puede ser nocivo o dañino para la salud humana o del animal.
Por consiguiente, debe el vendedor, en este caso el proveedor, informar, ¿verdad?, sobre lo que dice la autoridad con relación a ese producto que se está vendiendo. Así como también el literal C habla de exigir al consumidor la firma de facturas, ¿verdad? Exigir la firma de facturas, títulos, valores o cualquier otro documento de obligación en blanco, salvo que tratándose de títulos, valores, se cumplan al menos los requisitos que establece el artículo 18 de esta ley. Los títulos, valores son documentos que también son conocidos como documentos cambiarios. Son títulos, valores, aquellos documentos que pueden garantizar, por ejemplo, una deuda, como una letra de cambio, un pagaré, un cheque. A eso se le llama títulos, valores, que lo vamos a ver más adelante en la tercera unidad para que conozcan toda esa gama de documentos que van a servir dentro del comercio. En el literal D dice que es grave que el proveedor cobre intereses, comisiones o recargos en contravención a la disposición de esta ley que estamos estudiando o demás aplicables al consumo de bienes o préstamos de servicio. Entonces, como ven, acá tenemos las infracciones muy graves y aquí se están detallando por las cuales le puede caer una sanción al proveedor si no da cumplimiento a esto. Si usted observa y dentro de esa clasificación que hemos estado hablando con relación a las infracciones, vuelvo y repito que la ley las clasifica en 3, leves, graves y muy graves. Y la ley está expresando cuáles acciones son las que corresponden a cada una de las clasificaciones que estamos haciendo. Entonces, aquí estamos detallando lo que son las infracciones muy graves. Y fíjense que tiene sentido de que la ley determine qué acciones van a ser leves, qué acciones van a ser graves y qué acciones van a ser muy graves. Tiene sentido porque cada acción, dependiendo del grupo donde esté, así tiene aparejada su sanción. Ya la vamos a ver, ya vamos a ver cuáles son las sanciones que conlleva cada uno de estos grupos que la ley de protección al consumidor nos está presentando en esta oportunidad en el artículo 44. Y si seguimos leyendo, por ejemplo, le vamos a pedir a Danielita Poca Sangre que nos lea el literal E. Ok, literal, Ley de Protección al Consumidor. Introducir cláusulas abusivas en los documentos contractuales o realizar prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores. Ok. ¿Cuáles serían, a juicio de ustedes, ayúdenme acá, cuando habla de cláusulas abusivas en los documentos contractuales, dice? ¿Qué se les imagina a ustedes que son cláusulas abusivas? Así al entender de ustedes. Quizás como apropiación de la propiedad de la otra parte, como por ejemplo, no sé cómo explicarlo bien, pero algo así como yo firmo un contrato con usted por un préstamo y usted por esos $1,000 que me prestó pone en el contrato que se puede quedar con mi propiedad, por ejemplo, o algo así. Sí, por ahí vamos, excelente, buen ejemplo, perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? Participemos todos, no importa que nos equivoquemos, así aprendemos. Lo que se le venga, lo que se le puede imaginar, porque estamos hablando de cláusulas abusivas en los contratos. Quiero recordarles que también hemos dicho que un contrato es un convenio de voluntades, donde las partes convienen en ponerse de acuerdo en un asunto determinado. A eso se le llama contrato, acuerdo de voluntades. Y los contratos tienen o están compuestos por cláusulas. Es decir, cada una, si le pudiéramos llamar, las reglas del juego
¿verdad? Es decir, esas cláusulas son como las reglas del juego que van a estar ahí pues amparando lo dicho o la voluntad que se está prestando en ese documento que se llama contrato. Entonces las cláusulas son cada uno de los acuerdos a los que se llegan, pero acá dice cláusulas abusivas. Muy buena la respuesta de Axel. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Qué podríamos entender? Gaby. Bueno, de lo que yo comprendo es como el ejemplo que dio mi compañero, donde son como nos obligan, nos quieren obligar o nos ponen unas reglas que tenemos que acatar, aunque como usted dice, no es obligación, no tiene que ser obligación, pero ellos lo hacen como, si no haces esto me pertenecería a mí. Entonces, siento eso. Es como abusar del compromiso, del contrato. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Carlita Carpintero. Sí, como decían mis compañeros, tienden a ser como quizás como las letras chiquititas en el contrato donde normalmente uno no lee. Muchas veces ahí ponen como condiciones que muchas veces es para quizás aprovecharse del consumidor. Exactamente, por ahí vamos también. ¿Qué más han notado? Joana Ramírez. Yo tengo una consulta. ¿Esto aplica como que en el contrato está todo aquella que abuse del tiempo del contrato? Sí, porque es que la parte del tiempo del contrato es una de las partes fundamentales porque estamos hablando del plazo y todo contrato debe de tener plazo, todo contrato. Entonces sí, tiene que ver con el tiempo de finalización del contrato o con el tiempo del cumplimiento de la obligación que se adquiere, ¿ok? Sí tiene que ver porque todo contrato debe tener un plazo. Muy bien. ¿Quién más? Joana Ramírez, ¿qué dijo? Concuerdo con lo que dicen mis compañeros, no encuentro otro ejemplo. Ok. Va, entonces, como ven ustedes, la ley está protegiendo al consumidor de tal manera de que no se introduzcan cláusulas abusivas, ¿verdad?, en los documentos contractuales o que se vayan a realizar prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores. Una cláusula abusiva podría ser un interés. Si usted no me paga los 3 meses, le voy a interés sobre interés y el interés moratorio y un montón de intereses sobre intereses que van poniendo por ahí que viene a menoscabar los intereses del consumidor. Podría ser ese otro caso también. O sea, es decir, todos aquellos términos que estén en el contrato que abusen, pues, y en ese sentido, esos términos vengan a perjudicar al consumidor cobrándole cuentas excesivas como tal. El literal F, vamos a pedirle a Carlita Carpintero que nos lea el literal F. Ley de Protección al Consumidor, literal F, dice obstaculizar las funciones de información, vigilancia e inspección de la Defensoría del Consumidor o negarse a suministrar datos e información requerida en cumplimiento de tales funciones. Entonces, lo que dice esta ley de que sería una infracción muy grave si el proveedor obstaculiza, no le da toda la información que solicita la inspección de la Defensoría del Consumidor. Porque recuerden que cuando una persona, un consumidor, denuncia, inmediatamente dentro de las diligencias que tiene que hacer la Defensoría del Consumidor,
es practicar una inspección en el lugar. Y es grave la falta que pudiese cometer el proveedor si obstaculiza esas funciones de información que va a recabar la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? O si se niega a suministrar datos o información requerida en cumplimiento de esas funciones. La Defensoría del Consumidor va a llegar a solicitar información y el proveedor tiene que dársela, porque si no está cayendo en una infracción muy grave. Ok. Vamos a pedirle a Danielita Valladares que nos lea el literal G. Establecer cláusulas arbitrales en los contratos de adhesión, salvo que hayan sido libremente discutidas por las partes. Ok. No se pueden introducir cláusulas arbitrales. Oiga esto, en los contratos de admisión, de adhesión. Contrato de adhesión. Siempre vayan tomando nota de lo que voy diciendo porque por ahí pueden venir algunas preguntas en los exámenes. Por ejemplo, en el literal G dice establecer cláusulas arbitrales en los contratos de adhesión. Por ejemplo, veamos primero qué es un contrato de adhesión. El contrato de adhesión es aquel contrato que ya está previamente elaborado. Es decir, no es un contrato que se discute entre las partes para ir armando las cláusulas, sino que el contrato ya está elaborado y el que quiere los servicios de esa empresa solo tiene que adicionarse a lo que ya está elaborado. Es decir, que el cliente no tiene la posibilidad de negociar con ese contrato. El contrato de voluntades, ese contrato que es un contrato puro, sí, las partes firman un contrato que ambos se han puesto de acuerdo, han negociado las cláusulas que convengan a las partes, pero aquí no. En el contrato de adhesión, el cliente tiene que adherirse ya al contrato que previamente está hecho. Un ejemplo podría ser el caso de un banco, por ejemplo. Usted va al banco y le dice, présteme $10,000 y el banco se lo aprueba. Le dice, quiero que pase a firmar el contrato de mutuo o préstamo. En ese contrato no hay chance que el cliente discuta si le conviene o no le conviene las cláusulas. Tiene que adherirse. Tiene que adherirse a lo que el contrato diga. En el caso, por ejemplo, de cuando usted va y contrata una línea de teléfono a cualquiera de las compañías. Cuando usted va y dice, mire, yo quiero que me venda este teléfono con este plan. Ah, ¿cómo no? Le dice, usted va a estar pagando $20 mensuales por el término de 12 meses, 18 meses. Aquí está el contrato, fírmelo. Y usted solo llega a firmar, usted está adicionándose. Por eso se llama contrato de adhesión, porque usted se adiciona, se incorpora a lo que ya está hecho. Ni modo. Entonces dice acá de que se prohíbe establecer cláusulas arbitrales en ese tipo de contratos. ¿Por qué se prohíbe? Porque en ese tipo de contratos no es que jueguen la voluntad de ambas partes. Ahí juega la voluntad únicamente del proveedor. Y si usted le dice, no, pues no le firmo, pues no le doy el servicio de teléfono. Pues no le doy el préstamo que usted necesita. Mucha gente va y firma, pues ustedes, no sé si ya han firmado un contrato de eso, tienen su teléfono a la mano y han contratado un plan. Esos son los contratos de adhesión. Usted solo llega y firma lo que le ponen. Entonces ahí se prohíbe establecer cláusulas arbitrales. ¿Cuáles son las cláusulas arbitrales? Las cláusulas arbitrales son aquellas que lo llevan a resolver un problema a través de una tercera persona que se llama árbitro, que por cierto son puestos por la misma empresa. Por eso es que acá prohíbe la Ley de Protección al Consumidor que se establezcan estas cláusulas arbitrales. Dice, salvo que hayan sido libremente discutidas por las partes.
Si las partes contratantes van a firmar porque han discutido libremente esos puntos, ahí sí se puede, pero de lo contrario no se puede. Y esto se hace o se resalta en este artículo porque por lo general el 100% de los contratos de adhesión no es discutido por el cliente. Usted como cliente no lo firma. Usted va a contratar un servicio de internet, por ejemplo, y le dice, vaya, venga, va a firmar este contrato. Y usted dice, no, yo no lo quiero firmar porque no hemos discutido los términos. Ah, pues no le doy el servicio. Y como ni modo, pues, ¿verdad? Y ahí es donde los clientes tienen que o firman o no hay servicio, pues. Pero no es que ese contrato haya sido discutido por las partes, sino que sencillamente el cliente va y se va a adherir a lo que ya está hecho en el contrato. Porque la naturaleza del contrato es que las partes que firman el contrato deben de haber discutido las cláusulas, si están de acuerdo o no, y por eso se llama acuerdo de voluntades. Así se llama el contrato. ¿Ok? Si hay preguntas, me las hacen, por favor. Si no, seguimos caminando con la lectura, ¿verdad? Vamos a leer el literal H. Le vamos a pedir vamos a ver, le vamos a pedir que nos lea el literal H a la señorita Gaby Guzmán. Ok. Producir o comercializar productos envasados con contenidos netos, fuera de las normativas técnicas obligatorias. Ok. Dice que es grave es grave producir o comercializar productos envasados con contenido neto fuera de la normativa técnica obligatoria. ¿Por qué? Fíjese que hay pesos, o sea, así se mide por peso. Peso neto, peso bruto. El peso, por ejemplo, bruto es todo lo que puede pesar un producto juntamente con su envase. Y el peso neto es nada más lo que yo quiero saber cuánto pesa el contenido que está adentro del envase, ¿verdad? Por eso dice que es prohibido producir o comercializar productos envasados con contenido neto fuera de la normativa técnica obligatoria. ¿Cuál es la normativa técnica obligatoria? Que los pesos hay que separarlos. Usted compra un producto enlatado, si usted lo lee, ese producto enlatado, ahí va a decir peso bruto 100 gramos, peso neto, es decir, cuánto pesa lo que viene adentro, apartando el peso del envase, apartando, porque usted puede decir estoy comprando 10 gramos de líquido, pero no es cierto porque veamos cuánto pesa el envase. Entonces, al restarle el peso del envase, nos va a quedar lo que se llama peso neto, que es lo que realmente está pesando el contenido que estoy comprando. Porque hay comercializaciones que se hacen o se compran dependiendo del peso, así cobran. ¿Cuánto vale la libra, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Cuánto vale el kilo de tal cosa? ¿Cuánto vale la libra de frijoles? ¿O cuánto vale la libra de azúcar? Y si se lo dan en un recipiente pesado y le dice, vaya, que hay 10 libras, usted está pagando hasta por el peso del recipiente donde viene el producto. Por eso es que hay que separar el peso total, que es peso bruto, es decir, tomando en cuenta el peso normal del envase más el contenido, y el peso neto es lo que pesa realmente lo que yo estoy consumiendo, es decir, el contenido que se está comercializando. ¿Ok? Por eso dice que es grave, es una sanción grave, producir o comercializar productos envasados con contenido neto fuera de la normativa técnica obligatoria. Gerson, vamos a leer literal I.
El literal I, no entregar las muestras requeridas para la verificación del cumplimiento de la ley y la normativa técnica obligatoria. Ok, gracias. También se sanciona de forma muy grave cuando el proveedor no entrega las muestras requeridas para verificar el cumplimiento. Es decir, a lo mejor usted solicita o compra o adquiere un producto y antes de venderlo le mostraron, le dijeron, mira, esta es una muestra de lo que le estamos vendiendo. Por ejemplo, le muestran una camisa con un punto apretado, pero le están vendiendo una camisa después con un punto flojo, por ejemplo. Entonces, cuando no se entregan las muestras al requerirse para verificar pues de que se cumpla, para estar seguros de que el proveedor me está entregando el producto tal cual me lo ofreció según las muestras, pero si el productor le dice o el proveedor, no, lleve ese lote de camisas, deme la muestra para ver si realmente cumple con lo que usted me ofreció. Entonces, si eso no es así, entonces se cae en una ilegalidad. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Le vamos a pedir a Joana Ramírez que nos lea, por favor, el que sigue. Creo que el J es literal J. Usar los sellos de calidad en bienes o servicios o certificados de calidad por lotes. En Contravención. En contravención a lo dispuesto a la normativa técnica obligatoria aplicable y ahí sigue el K. Ok. Vale. Fíjese que lógicamente usted está comprando un producto por su marca, porque la marca dice, vea, habla del producto. Pero ¿qué pasa si se usan sellos de calidad en bienes o servicios? O si se extienden certificados de calidad, ¿verdad? Por lotes, y se hace contraviniendo a lo que dispone la normativa técnica. Acuérdense que el producto, bueno, al principio hablábamos de las marcas, pues, y las marcas son distintivos comerciales que identifican, caracterizan e individualizan el producto que se está comercializando o que se está ofertando. Entonces, cuando hablamos de una marca, de un producto, ese es un sello de calidad. Por ejemplo, usted va y quiere comprarse una camisa y va al mercado y se encuentra una camisa sin marca, por ejemplo, ¿verdad? Sin marca. Entonces, ya sabe usted que esa camisa es probable que hasta se le arruine luego. Pero si usted va, por ejemplo, a un almacén y compra una camisa de esas Polo, Nike o Adidas, marcas reconocidas, ¿verdad? Esos son los sellos de calidad que se requieren. De tal manera de que el usar los sellos de calidad en bienes o servicios o certificados de calidad por lotes, contraviniendo lo que la ley técnica o normativa técnica aplica, también es una falta grave, porque entonces estamos engañando. Yo le estoy vendiendo una marca, pero ese producto no corresponde a esa marca. ¿Ok? Eso es lo que establece. Vamos a leer el K, señorita Daniela Valladares. Negarse a hacer la devolución del dinero cuando el consumidor haya ejercido el derecho de desistimiento o de retracto. Esto es bien importante y nuestra cultura en Latinoamérica y en nuestro país permite que se violente esta ley, ¿verdad? Porque los proveedores no se pueden negar a devolver el dinero cuando nosotros como consumidores, ¿verdad?, hayamos desistido. Mire lo que dice la ley del consumidor, la ley de protección al consumidor. Usted puede comprar cualquier producto y si usted desiste de la compra,
¿ah? O usted se retracta de la compra, usted puede acudir al proveedor y decirle, mire, fíjese que ya no voy a necesitar este producto, se lo devuelvo. Entonces, sería de veras una infracción y está dentro de las muy graves cuando el proveedor le dice a usted, sí, pero aquí no le acepto devoluciones, ya se lo llevó. Al menos que usted se lleve un producto y usted lo arruine o si es un equipo de sonido lo destapa y usted lo arruinó, le dicen, mire, aquí se le quitó el sello de garantía porque en el contrato dice que para que la garantía funcione debe de venir impecable. Es decir, porque la falla se puede dar por origen, es decir, por falla de fábrica, o la falla se puede dar por la mala manipulación que yo ejercí sobre el producto. Pero lo cierto es que ahí la simple negativa del proveedor produce una infracción muy grave cuando se niega a hacer la devolución del dinero. Quiere decir entonces que usted quiere devolver un producto, entonces el proveedor tiene que recibírselo, ¿verdad? Mire, yo desistí o me estoy retractando de la compra de este producto, mejor ya no, aquí se lo traigo en devolución. Te va a un almacén, están en la obligación de recibirle el producto que usted está devolviendo. Esto lo dice la ley, ustedes tienen que conocerlo como administradores de empresa o también como mercadotecnistas, porque esto es lo que pasa en el mercado todos los días. Esto es lo que sucede a diario. Entonces el proveedor debe de tener en claro qué es lo que es permitido y qué es lo que no se le es permitido como tal. ¿Ok? No sé si habrá alguna consulta, jóvenes, de todo lo que hemos estado viendo. ¿O está clarito? Bien, vayan anotando lo que voy hablando, porque de ahí es donde de repente aparecen ahí las preguntas en los exámenes. Y es importante porque lo que estamos aclarando acá son algunos términos que desconocemos, pues porque son técnicos, es decir, son términos técnicos, jurídicos, que se manejan en el vocablo de la legislación. Y es importante también que ustedes lo conozcan como tal. Entonces ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las sanciones. Ya vimos en los ítems anteriores de que hay infracciones a la falta que los proveedores puedan producir al consumidor, y precisamente la ley de protección al consumidor, así se llama precisamente, de protección al consumidor, para evitar abusos de parte de los productores o de los proveedores. Entonces ya vimos de que hay infracciones que son leves, infracciones graves e infracciones muy graves. Pero esas infracciones ya las conocimos, ahí están. Pero ahora, ¿qué hacer cuando alguien infringe conforme a la ley todo lo que hemos leído? Entonces, para ello se crean las sanciones. Y cada una de las faltas que se han cometido también tienen una sanción aparejada que va de acuerdo a la magnitud de la infracción. Si la infracción es leve o es grave o es muy grave, así va a ser también la sanción que se le va a imponer al que está vulnerando los derechos del consumidor. Y para ello, en esta materia precisamente de la Ley de Protección al Consumidor, se habla de sanciones pecuniarias, es decir, multas. Los proveedores pagan multas cuando la Ley de Protección al Consumidor determina de que en efecto cometió una infracción, violentó la ley y perjudicó a un consumidor. Entonces hay multas para estas infracciones leves y las multas van a ir ahí dependiendo de la clase de infracción que se cometa. También decíamos en una oportunidad que no solamente existen este tipo de sanciones para los
proveedores, sino que también acuérdense que las infracciones o las sanciones pueden salirse del tema este que estamos hablando, de la ley de protección al consumidor, y pueden andar pateando campos penales, porque qué tal si un proveedor le vende un producto a buen precio, carísimo, engañando al consumidor, que es que es calidad, y no es calidad, hasta puede caer en estafa. En una oportunidad, en una empresa de mueblería, vendieron unos muebles preciosos, se miraban, pero bien pintaditos, alijaditos, barnizados, y hasta le habían echado colores y los vendieron por madera de cedro. La madera de cedro, en cuestión de muebles, es lo mejor que puede haber. Y así vienen las calidades de las maderas degradándose. Hasta llegar por ahí, por ejemplo, al pino, que el pino es una madera muy delicada. Rápido se pica. En cambio, el cedro, que es calidad en madera, es duradero, la calidad. En una ocasión, entonces, en una de las mueblerías vendieron unos muebles bien, pero bien bonitos, la fachada muy bonita, y los hicieron pasar por cedro. Entonces el cliente los compra carísimos, por supuesto. Un juego de muebles carísimos por el hecho de ser de cedro. Pero después se da cuenta de que no era cedro, sino que era otra clase de madera, pero no era cedro. Entonces lo que hizo aquí el consumidor, pues además de demandar a través de la ley de consumidor para que el proveedor le diera, le reconociera el daño que le había cometido, también se fue a áreas penales y fue a demandar a este fulano por haberle vendido producto, por haberlo engañado, porque no era la madera del cual le había dado el precio, sino que era una madera que no servía. Entonces se fue a la vía penal y lo capturaron por estafa. Es bien peligroso. Además de eso, hablábamos de la vía civil también, que trae aparejado también una pena en dinero, un reconocimiento económico por daños y perjuicios. Porque qué tal si el proveedor me vende a mí muebles y yo soy distribuidor, por ejemplo. Entonces, ¿qué tal si el proveedor me engaña y me hace perder a mí negocios, me hace perder una venta? Porque a lo mejor el consumidor que me llega a comprar a mí me diga, mira, ya no te voy a comprar porque me estás vendiendo muebles que no son de la calidad que me has dicho. Entonces podemos nosotros demandar por daños y perjuicios, En área civil también hay otra figura que se llama lucro cesante o daño emergente. Esa figura quiere decir que es lo que por el engaño que a usted le han hecho, usted dejó de vender, es lucro cesante o es daño emergente. Pierde un cliente, deja de vender, dejó de percibir ganancias por la culpa del engaño que viene desde el proveedor. Entonces, recordémonos que cuando hablamos de sanciones, acá en esta ley es una sanción basada en multas y en la ley penal es una sanción basada en cárcel. Y en materia civil es una sanción basada en lo económico, pero ya fuertemente hablando. Entonces, el artículo 45 de esta ley de protección al consumidor nos dice por dónde es que andan las multas dependiendo de la infracción, si es leve, si es grave o si es muy grave. Veamos este artículo 45. La multa de infracciones leves, artículo 45, dice las infracciones leves se sancionarán con multa hasta de 50 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria. Veamos cómo funciona esto entonces. Cuando habla de 50 salarios mínimos mensuales, habría que ver entonces, porque acordémonos que el salario mínimo de la industria, del comercio,
del campo, o sea, de la agricultura, no son iguales. Difieren los techos de salarios mínimos para cada sector productivo. Y aquí nos está hablando la ley de 50 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria. Por ejemplo, el salario mínimo aquí en el caso de San Salvador, en la industria y todo eso, el comercio, la industria, anda un poquitito arriba de los $300, por ejemplo. Pero a manera de ejemplo, pongámosle $300, vaya, porque es un poquito más de $300. Pero pongámosle $300. Entonces, imagínese usted, 50 salarios mínimos. Usted multiplica esa cantidad del salario mínimo por los 50, porque dice 50 salarios mínimos. Y ahí va a ir sacando usted más o menos la cuantía de lo que puede pagar un proveedor en calidad de sanción, es decir, multa por una infracción leve. Entonces ahí se anda midiendo en ese parámetro que la ley nos da en el artículo 45. ¿Ya? 50 salarios mínimos mensuales. Es decir, ¿cuánto es el salario mínimo? Un poquito arriba de los 300. Eso lo multiplica por 50 y sí se va a ver realmente en serios problemas como tal. Entonces eso es lo que dice el artículo 45. Ahora bien, el artículo 46 habla de las infracciones graves. Artículo 46. Ya vemos que cada clasificación de las infracciones, ya estamos viendo que tienen su sanción dependiendo de que si es leve, si es grave o es muy grave. Entonces, en las graves, por ejemplo, el artículo 46 dice que las infracciones graves se sancionarán con multa hasta de 200 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria. Es grave, lógicamente sube un montón la cantidad que el proveedor tiene que pagar en calidad de multa por haber cometido una infracción grave, que son todas las que hemos estado mencionando en el resto de estas clases anteriores. Veamos el artículo 47, dice multa para infracciones muy graves. Esta es la tercera clasificación, ya vimos las leves, las graves, y ahora vamos a ver las muy graves. Artículo 47. Dice que se van a pagar en las infracciones muy graves sanciones de multa hasta de 500 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria. Igual. Entonces ahí se multiplica por la cantidad que dice acá. Se multiplica y luego vemos cuánto es lo que se va a pagar. Póngale mucha atención a esto porque podríamos a lo mejor poner ahí algún problemita en la que usted tenga que calcular la multa que le corresponde según el artículo que hemos estado viendo, según la infracción que hemos estado viendo. Entonces, así podemos calcular cuánto es lo que tiene que pagar un proveedor por infracciones, ya sean leves, graves o muy graves. Y aquí habla hasta de 500 salarios mínimos, el artículo 47, mensuales urbanos en la industria. Multa y compensación por infracciones que afectan intereses colectivos y difusos. Entonces, como ven ustedes, esta ley de protección al consumidor es efectiva y cuando el consumidor va y denuncia, hombre, el proveedor puede ser de alguna manera sancionado con este tipo de infracciones, ¿verdad? O de sanciones, el tipo de sanción dependiendo de la infracción que haya cometido el proveedor en este caso. Si no hay dudas, sigo adelante o le doy este espacio para que usted pueda preguntar. De mi parte, ninguna duda, Lick. Excelente, Astrid. Gracias. No sé el resto de compañeros, ¿vamos bien? Vamos bien, Lick. Excelente. De eso se trata, que aprendamos.
Muy bien. Ok. Vamos a pedirle a la señorita Rebeca Mejía que nos haga el favor de conducirnos la lectura del artículo 48. Ok, artículo 48. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la cuantía de la multa que deba imponerse al proveedor que resultare culpable de infracciones que afecten intereses colectivos o difusos nunca será inferior al daño causado o a lo cobrado debidamente a consecuencia de la infracción que se le ha comprobado, sin que pueda exceder de 5.000 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria. Asimismo, se obligará al proveedor a devolver a los consumidores lo que estos hubieran pagado debidamente por el bien o servicio. El hecho que el proveedor hubiera reparado el daño producido o devuelto lo cobrado indebidamente antes que el tribunal o devuelto lo cobrado indebidamente antes que el tribunal sancionador dicte la resolución final. Podrá ser valorado como una circunstancia atenuante, en cuyo caso la multa podrá ser inferior al monto que se hubiera establecido en concepto de daño o de lo cobrado indebidamente. Gracias, Rebeca. Muy bien. Analicemos este artículo entonces. Dice que no obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, es decir, a pesar de lo que la ley dice en los artículos anteriores, es decir, a pesar de las cuantías en calidad de multa por sanciones que ya las determina en leves, graves o muy graves, ¿verdad? No obstante ello, dice, la cuantía de la multa que deba imponerse al proveedor que resultare culpable de infracciones que afecten intereses colectivos o difusos. Colectivo, vamos a hablar de un grupo de personas por ahí. 2, que 3, que 4, un grupo de personas. Intereses difusos, estamos hablando de una sociedad completa, ¿verdad? Que pueda ocasionar daños. Dice acá la ley, en el artículo 48, que no obstante lo que ya la ley marca en cuantías a pagar, ¿verdad? Si es que el proveedor afecta intereses colectivos, intereses de una sociedad, ¿ya? Nunca será inferior al daño causado. Nunca va a ser inferior al daño causado, dice acá. O lo cobrado indebidamente a consecuencia de la infracción que se le ha comprobado, sin que pueda exceder de 5.000 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria. Entonces acá lo que está haciendo el legislador es resguardando los intereses del consumidor para que éste se vea resarcido de las pérdidas que le pudo haber ocasionado el proveedor, ¿verdad? Y por consiguiente, en este sentido, dice el inciso segundo, ¿verdad? Dice el inciso segundo, que se obligará al proveedor, se va a obligar al proveedor a devolver a los consumidores lo que estos hubiesen pagado. Ahí vemos casos, por ejemplo, en la Defensoría del Consumidor, a veces por los periódicos sale noticia, donde dice que la resolución obliga a la empresa X a devolver las cantidades de dinero cobradas en concepto de. Entonces la resolución es: devuélvanle su dinero al cliente o al consumidor, ¿verdad? En el inciso tercero también habla de otro aspecto bien importante y dice: el hecho de que el proveedor hubiere, fíjese bien, el hecho de que el proveedor hubiere reparado el daño producido o devuelto lo cobrado indebidamente antes que el tribunal sancionador dicte la resolución final, dice que podría ser valorado como una circunstancia atenuante. Miren, ¿qué es una circunstancia atenuante? ¿Qué se les viene a la idea a ustedes? Cuando el proveedor, en este caso, es sometido
a una denuncia. Y la Defensoría del Consumidor está llevando el proceso de esa denuncia. Pero viene el proveedor y como lo han denunciado, lo que hace es, antes de que la Defensoría del Consumidor dicte una sentencia, una resolución, el proveedor le dice al cliente, toma, te voy a devolver tu dinero. Entonces habla de que podría ser una circunstancia atenuante en favor del proveedor o del denunciado en este caso. ¿Qué entenderán ustedes por ese término? Que es el que estamos leyendo acá. Es como una disminución. Exactamente. Prácticamente. Exactamente, Lorena. Eso es. Atenuar es disminuir. Entonces, lo que la ley dice es que si el proveedor se da cuenta de que en efecto ha cometido la infracción y es responsable, y entonces le dice al consumidor, te voy a devolver el daño que te hice, te voy a devolver tu dinero. Entonces, antes de que dicte sentencia, la Defensoría del Consumidor, esto podría ser una circunstancia atenuante. Es decir, la multa que a lo mejor se merezca podría ser disminuida según lo resuelva la Defensoría del Consumidor por haber devuelto con anticipación a la sentencia lo que le corresponde al consumidor, ¿verdad? En cuyo caso, dice, la multa podrá ser inferior al monto que se hubiera establecido en concepto de daño o de lo cobrado indebidamente. Ahí puede disminuir entonces, aunque, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una infracción muy grave y que tenga que pagar el montón de dinero, entonces esta circunstancia atenuante podría rebajarle la multa al proveedor o al denunciado en este caso por haber cumplido con anterioridad, pues resarcir el daño que ha ocasionado. Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos. Ok. Le vamos a pedir a la señorita Giovanna que nos ayude a leer el artículo 49. Esto se llama criterios para la determinación de multa. Es decir, ¿cómo voy a determinar una multa? Vamos a ver los criterios que tiene la Defensoría del Consumidor. Criterios para la determinación de la multa. Artículo 49. Para la determinación de la multa se tendrá en cuenta los siguientes criterios: tamaño de la empresa, el impacto en los derechos del consumidor, la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores, el grado de intencionalidad del infractor, el grado de la participación en la acción u omisión, cobro indebido realizado y las circunstancias en que ésta se cometa, las reincidencia o incumplimiento reiterado según el caso. Vamos a pararnos ahí para explicar esta parte. Ok. Cuando hablamos de criterios para determinar la multa, es decir, si es leve, si es grave o muy grave, además de eso que ya la ley tiene establecido, entonces la Defensoría del Consumidor va a tomar en cuenta otros criterios. Va a tomar en cuenta otros criterios que podrían ser los siguientes. Dice, tamaño de la empresa. Cuando habla de tamaño de la empresa, nos estamos refiriendo a su capacidad económica, a sus activos, por ejemplo. Ustedes saben de esto. A su capital. Cuando hablamos del tamaño de la empresa, no nos estamos refiriendo a metros cuadrados, ¿verdad? O que tenga grandes escaleras, sino que nos estamos refiriendo a la capacidad financiera, económica o de ejercicio que la empresa tenga. Porque hay empresas que pueden ocupar un local pequeñito, pero tienen una gran capacidad financiera, económica o de operación, dependiendo de la naturaleza
de actuación de la empresa. Entonces, cuando hablamos del tamaño de la empresa, habría que ver sus estados financieros, sus movimientos. ¿Verdad? En este sentido, entonces, es importante establecer como criterio, porque imagínense una gran multón a una empresa que no tenga mucha capacidad económica, se la quiebran totalmente. O sería también risible de que una empresa con un caudal económico fuerte, financiero, con un activo, con un capital bastante fuerte, le vayan a decir, mira, te voy a poner una multa de 100 pesos, de 500 pesos. ¿Qué es lo que dice el empresario en todo caso? Está bien, paguémosla, ya no es problema. Con una venta que haga lo recupero, podría ser. Por eso es importante determinar el tamaño de la empresa como criterio para establecer una multa. Por otro lado, también es importante determinar el impacto de los derechos del consumidor. ¿Ya? Es decir, hasta dónde ha causado impacto. Puede ser un impacto económico en el consumidor, por ejemplo. Podría ser de que ese impacto le cause pérdidas más allá de lo establecido al consumidor. Por eso habla del impacto en los derechos del consumidor, y más que todo es un impacto económico, ¿verdad? El otro criterio que podemos ver es la naturaleza del perjuicio que se le causa al consumidor. Y dentro de ellos podemos contemplar lo que es la afectación a la vida, la afectación a la salud. Aquí en estos casos podría ser, para poner un ejemplo, cuando se está hablando de comercializar farmacéuticos, por ejemplo, productos farmacéuticos. Productos que pueden causarle lesividad, daño a la vida o a la salud, ¿verdad? No solamente fue un impacto económico en el consumidor, el daño que se le causó, sino que además le causamos daño. Bueno, imagine que alguien se envenena porque en el recipiente dice agua natural. ¿Y qué tal si es lejía, por ejemplo? En la viñeta. A lo mejor el proveedor se equivoca y enviñetó al revés los envases. Podría ser. Productos que dañan la salud. Entonces, todos esos son criterios que se deben de tomar en cuenta para interponer es decir, la multa que se va a establecer. Por otro lado, también es importante establecer lo que es el daño que se le causa a la integridad o al patrimonio de los consumidores. Los bienes del consumidor pueden estar en riesgo, se pueden perder y por consiguiente puede causar un daño al patrimonio de los consumidores, ¿verdad? Una cosa que también es importante para medir esta multa o esta infracción, y que es bien importante, aquí está, es el grado de intencionalidad, en este caso, del proveedor. Esto es bien importantísimo, porque el proveedor pudiera ser que ya con intención, por picardía, por ardid o por estafarlo, entonces el proveedor causa ese daño al comercializar ese producto. Entonces, este es otro criterio que es bien importante, ¿ok? Para determinar la multa. Es decir, con qué intención, porque pudo haberse también dado de que el proveedor no haya tenido en efecto la intención de hacer el daño, sino que pudo haber sido un descuido, pudo haber sido un error
¿verdad? Al comercializar ese producto. Como también pudo haberlo hecho con intención. Me lo voy a bajar a este. Le voy a decir que le estoy vendiendo esto, pero le estoy vendiendo otra cosa, ¿verdad? Así de sencillo. El otro criterio que también hay que verlo y que es el que tenemos acá, que es el grado de participación u omisión, en la acción u omisión. Es decir, hacer algo o dejarlo de hacer. Me di cuenta de que ese producto que se estaba vendiendo no era el correcto, pero me quedé callado para no perder el negocio, por ejemplo. Entonces ahí se va a calcular, se va a ver o determinar el grado de participación en la acción, en el hecho, o quedarme callado, o sea, en la omisión, ¿verdad? Son criterios que son valederos, que los tiene que estudiar la Defensoría del Consumidor para establecer la multa. Por otro lado, estaríamos hablando también como criterio el cobro indebido. El cobro indebido realizado y las circunstancias en que este se cometa. Le estoy cobrando de más y contento, ya me lo bajé, ¿verdad? Le hice una buena venta, le di un producto que costaba 100, se lo di en 5,000, por ejemplo. Entonces, los cobros indebidos también son circunstancias que se someten a estudiar un criterio para establecer el factor multa, pues, ¿verdad? Y hay algo que no hay que también dejar de lado, es también contemplar la reincidencia. La reincidencia o el incumplimiento reiterado. ¿De qué estamos hablando acá? De que nos encontremos con un proveedor de que tenga maña de estar haciendo lo mismo. Cuando es reincidente, quiere decir que ya está acostumbrado a hacer eso, pues, ¿verdad? Sabe que eso le causa ganancias, está acostumbrado a hacerlo. No es primera vez que lo han demandado. Todo eso es bien importante, porque imagínense que una empresa, un proveedor, se ha demandado a cada rato por lo mismo y por lo mismo y por lo mismo. Entonces eso le va a dar la pauta a la Defensoría del Consumidor a establecer de que las acciones que está cometiendo el proveedor, infringiendo o desprotegiendo al consumidor o dañando al consumidor, ya lo hace con intención porque esa es su costumbre. Entonces todo esto juega un papel importante para determinar si la intención con que se está haciendo pues procura el daño. Es decir, la reincidencia, ¿verdad? No, mire, hay empresas que han sido demandadas por un montón de clientes a cada rato. Y ahí están las demandas. Entonces, todas estas acciones que vienen a reincidir, a repetirse, le va a dar un parámetro, un criterio a la Defensoría del Consumidor para establecer de que en efecto ese proveedor realmente es un problema. Pues ya está acostumbrado a hacer eso. Ok. Si no hay preguntas, si está quedando claro, seguimos con el segundo inciso. Sigamos leyendo. ¿Quién estaba leyendo? Yo, licenciado. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver. Sí. Segundo inciso. Podría bajar un poquito. Para los efectos del inciso anterior, la residencia o el incumplimiento reiterado se entenderá como la comisión de la misma infracción dentro del plazo de 2 años contados a partir de la última sanción impuesta, cuando el proveedor fuere titular de una empresa que cuenta con... No veo. Que cuenta con varios establecimientos. La reincidencia y la reiteración se apreciarán por infracciones cometidas en un mismo establecimiento. Gracias. Gracias. Bien, aquí estamos hablando de la reincidencia. Esto es bien básico. Es bien básico. Porque resulta que se mide precisamente
el incumplimiento de forma reiterada, ¿ok? Se mide el incumplimiento de forma reiterada en tiempos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de forma reiterada, se va a entender como la comisión de la misma infracción dentro del plazo de 2 años. Contados a partir de la última sanción impuesta. ¿Ya? Que en ese periodo de años estén llegando denuncias de lo mismo y de lo mismo en contra del proveedor. Entonces se va a entender como reincidencia las acciones que se estén cometiendo dentro de ese tiempo de 2 años. Cuando el proveedor fuere titular de una empresa que cuenta con varios establecimientos, la reincidencia y la reiteración se apreciarán por infracciones cometidas en un mismo establecimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay empresas o hay proveedores que han sido denunciados porque en cada momento están cometiendo la misma acción. Hay un montón de denuncias. Ustedes no tienen idea de las grandes cantidades de denuncias que hay en la Defensoría del Consumidor. A cada rato, todos los días, cada momento, las oficinas de la Defensoría están llenas de denuncias y ahí van dándole seguimiento a cada una de las denuncias de tal manera de resarcir pues los daños que se ocasionan al consumidor. Y precisamente esta ley ha sido creada para darle garantía al consumidor dentro de la comercialización, de la compra-venta, del ejercicio que se hace, de lo que es la mercadotecnia, ¿verdad? Que es la técnica de trasladar el producto desde su producción hasta el consumidor. Llevándose, por ejemplo, desde el productor, el que lo produce, el que lo fabrica, podría ser un intermediario que se llama distribuidor. El distribuidor se lo puede llevar al establecimiento, podría ser el almacén o la tienda, y la tienda se lo hace llegar hasta el consumidor. Mire la cadenita como viene caminando, y eso es lo que procura la ley de protección al consumidor, es salvaguardar por los intereses de ante cualquier abuso que se pueda dar de parte de cualquiera de estos que están en la cadenita de distribución. ¿Ok? Dicen estas láminas se consideran agravadas las infracciones que tiendan al alza de los precios. ¿Ok? Esto se ve y se oye y las noticias, usted las habrá visto también, ¿ok? En virtud, por ejemplo, de eventos naturales que hemos tenido, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos nosotros, vaya, hoy el caso de la pandemia, por ejemplo, casos de tal vez por tormentas fuertes, inundaciones. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una situación grave, natural como esa? ¿Verdad? Sucede de que algunos le alzan el precio a las cosas. Mire, cuando comenzó la pandemia, ¿cómo eran las mascarillas? Carísimo. El alza de precios o, fíjese bien, el acaparamiento de los bienes y servicios. Entonces, cuando eso se da, se consideran agravadas estas infracciones. Es decir, al límite de la sanción que podemos poner, precisamente cuando se dan eventos, aquí lo dice, en épocas de escasez o en épocas de calamidad. Vean. Entonces la Defensoría del Consumidor, si usted ha visto las noticias, de repente salen a la calle y dicen, aquí andamos viendo los precios como están en el mercado, porque dicen que ya le subieron a la canasta básica. Entonces viene la Defensoría y anda viendo y le traban la multa. Aquel proveedor
que está comercializando con productos más caros de lo normal. Si la mascarilla valía, por ejemplo, 6 centavos, 5 centavos, de repente cuando viene el asunto de la pandemia daban las mascarillas a $1, exageradamente. Y como la gente en momentos de calamidad pública o escasez, no importa, compra. Y aquí entran los especuladores, son los que acaparan, guardan todo. Allí se hablaba en otros años de escasez de lluvia y decían, miren, no hubo cosecha, no hay frijoles. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos? Los guardaban todos, los almacenaban, los acaparaban, para después, cuando ya se diera la escasez, sacarlos a un precio más caro. Entonces, esas acciones también, que tal vez usted las ha conocido mediante noticias, también son objeto de sanciones graves. ¿Ok? Porque hay acaparamiento por un lado y por el otro lado alza de precios. Y la ley viene a proteger. De lo contrario, mire, si es que siempre se da. Abusan. Los proveedores abusan y entonces se aprovechan de la situación y la gente, la necesidad, compra. Pues. Y por eso es que la Defensoría está para defender ese tipo de derechos. Entonces ahí vemos en caso de escasez o de calamidad pública y las relativas al incumplimiento del... En este sentido, ¿verdad? Dentro de esas competencias que tiene la Ley de Protección al Consumidor, dicta las resoluciones de tal manera pues de que se vayan resolviendo esos problemas que se generalizan en el mercado en favor de los consumidores. Excelente. Aquí tengo el artículo 50. El artículo 50 habla del tribunal sancionador. Fíjese bien. El tribunal sancionador se llama tribunal porque está compuesto por 3 jueces. El tribunal sancionador podrá acordar como sanciones accesorias, es decir, no las que están en la ley que acabamos de leer ahorita, sino que además de esas sanciones que están en la ley, como sanciones accesorias, también el tribunal sancionador podría como poner más pena al proveedor infractor. Por eso dice el tribunal sancionador podrá acordar, dice, como sanciones accesorias, es decir, le pone la sanción de la que pague una multa y adicional, ¿verdad? Adicional, puede poner otras sanciones accesorias a los infractores en materia de consumo. ¿Por qué? Vamos, cuando hablamos de materia de consumo, acuérdense que hay productos que son básicos para vivir. ¿Ya? Hay productos que sin ellos no se puede vivir. Por ejemplo, la canasta básica. Vaya, imagínese, usted tiene por ahí un par de ropitas. Que se agoten las ropitas, no hay problema, porque usted tiene varias. O que se agoten los calzados, usted tiene un montón ahí. Pero imagínese que se agoten las mercaderías de consumo popular, por ejemplo. Medicinas, alimentos, lo básico, pues. Entonces, dependiendo de la infracción a donde apunte el proveedor, también el tribunal sancionador le va a tener que establecer adicional a las multas que son leves, graves o muy graves, que ya las dijimos, adicional a ellas quedaría a criterio entonces del tribunal sancionador aumentar como sanciones accesorias, ¿verdad? A los proveedores que infrinjan en materia de consumo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a leer el literal A. Literal A. Le vamos a decir le vamos a
a decir a Gerson que nos haga el favor de leernos el literal A. Literal A. El decomiso y destrucción de la mercadería vencida, adúltera o deteriorada no identificada o que puede entrañar riesgo para el consumidor si se tratara de alimentos o bebidas alterados, adulteros, falsificados, contaminados o no aptos para el consumo humano. La Defensoría, a través de sus servicios de inspección y vigilancia, procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del Código de Salud, en cuyo caso estas medidas no tendrán de carácter de sanción accesoria. En este caso, el literal A, ¿verdad? Dice, cuando hay decomiso y destrucción de la mercadería vencida. Usted sabe de que hoy es obligatorio que toda la mercadería que usted ve en un establecimiento, la de consumo, se establezca en la viñeta la fecha de vencimiento. Y usted va al súper, usted agarra una leche, usted agarra un jugo o cualquier cosa de consumo y usted lo primero que tiene que verle es la fecha de vencimiento. Además de la infracción que pueda o de la sanción que pueda poner el tribunal sancionador, además de que va a pagar la multa en una forma que ya lo vimos, además de eso, otra sanción podría ser el decomiso de la mercadería. Mire, le van a decomisar la mercadería, va a tener que pagar los 3,000 pesos de multa, porque no solamente la sanción se va a quedar a nivel de pagar la multa que ya nosotros hemos dicho, que la leímos en los artículos anteriores. Además que va a pagar la multa, le van a tener que decomisar la mercadería y van a destruir la mercadería vencida. Van a destruir la mercadería adulterada. Hay vende leche que no es, por ejemplo, leche con agua, por ejemplo. Una forma pícara de hacer dinero. O mercadería deteriorada que se la están vendiendo como nueva. O mercadería no identificada, ¿verdad? Que pueda entrañar riesgo para el consumidor. Entonces, además de las multas que hemos estado hablando, también se peligra de que le quiten la mercadería al proveedor, ya sea porque está vencida, está adulterada, deteriorada, porque no ha identificado en la viñeta las características del producto que está vendiendo. Eso es lo que sucede. Y en el siguiente inciso dice, si se tratare de alimentos o bebidas alterados, adulterados, falsificados, contaminados o no aptos para el consumo humano, entonces la Defensoría del Consumidor, pues a través de sus servicios de inspección y vigilancia, ya los hemos visto que andan por ahí haciendo alguna inspección, ellos están en la facultad de proceder de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del Código de Salud. Aquí entra ya también de forma relevante a funcionar lo que habla el Código de Salud, que más que todo trata de aquellas mercaderías de consumo que pueden ser nocivas para la salud de las personas. Fíjese que en el caso de estos que están comercializando productos de consumo, además que tienen la ley del consumidor, además que tienen el Código Civil o el Penal para sancionar, también tienen el Código de Salud que puede agregar más multas o sanciones cuando se trata de productos de consumo, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Y por eso le refiere al artículo 90 del Código de Salud. Dice, en cuyo caso, estas medidas no tendrán el carácter de sanción accesoria. No son accesorias, son principales. Dígame, Carlita. Creo que en este caso un claro ejemplo sería lo que pasó con Mr. Donut, vea, hace unos años, que incluso la Defensoría mandó tuvo la facultad de decir que algunos establecimientos debían cerrar y eso, porque
estaban vendiendo la comida en una situación de insalubridad. Entonces, creo que en este caso sí sería como un ejemplo, ¿verdad? Buen ejemplo. Es buen ejemplo. Y como ese ejemplo, también tenemos muchos ejemplos. No sé si será en la misma época que este gobierno, por ejemplo, a través de la Defensoría del Consumidor, cerró, clausuró, cerró y multó a Mr. Donuts. Ese es el ejemplo que usted me está diciendo, ¿verdad? Sí, hace como 2 años, creo, más o menos. Sí, recién entrado el gobierno. Ajá, andaba la Defensoría del Consumidor y llegaron a Mr. Donuts, incluso presentaron fotografías o videos donde se estaba comercializando producto de comida con aceites viejos, cociéndose en recipientes todos negros. Entonces, este es el ejemplo exacto de lo que la misma ley está determinando como tal. Así como este, hay muchos casos que puede llegar a la Defensoría del Consumidor, hacer inspecciones y sancionar. Además de que pone multas, lo pueden meter preso, le ponen la multa del Ministerio de Salud, le ponen una demanda penal para ir preso, viene el Código Civil, wow. Pero estas, lo que acabamos de leer por último, dice que no son penas accesorias, ya no son accesorias, sino que son penas que debe de pagar o cumplir como sanción dependiendo de las leyes que vaya violentando, porque no solamente se violenta la ley del consumidor, de protección al consumidor, sino que violenta también otras leyes, ¿verdad?, que lo pueden llevar hasta el cierre total, dije cárcel, cierre total, multa, pagos por daños y perjuicios, puede hasta complicarse. No es fácil. Ok. No sé si hay alguna consulta, jóvenes. ¿Hemos entendido? Todo claro, Liz. Excelente, Axel. Muy bien. Bien, vamos a ir finalizando la clase para no cansarlos. Y acuérdense que tenemos la tarea en grupo que hay que presentarla el miércoles. El miércoles. Considero que el día miércoles tenemos 45 minutos. Creeré de que no alcanzarían a pasar todos los grupos para poder exponer el tema. Al principio de la clase hablábamos de la importancia de innovar por la pregunta que me hizo la compañera. Muy oportuna la pregunta, muy buena. Y habría que trabajar para exponer, usted sabe, pues hay que innovar. Es decir, diapositivas, videos, no sé, cualquier instrumento pedagógico que nos sirva para el aprendizaje. Entonces, considero de que quizás para este miércoles no alcanzaríamos a exponer todos los grupos y no sería igualitario y equitativo de que unos expongan el miércoles y otros hasta después de vacación. Entonces, mejor vamos a hacer una cosa. El día que vengamos de vacación, que va a ser lunes, ese día vamos a exponer todos los grupos. ¿Qué les parece? Así van a tener un poquito más de tiempo para leer lo que han hecho y luego pues el primer día de clase, que es lunes, que creo que andaríamos hablando quizás Lunes 5. Exactamente, señorita. Gracias. Estaríamos hablando del lunes 5, ¿verdad? Para que ese día usted ya venga preparado y preparada con su material y vamos a exponer. Y el documento siempre lo subimos el miércoles. Sí, sí, ese sí me lo suben el miércoles porque yo me quedo después leyendo, tomando Denos notas. chance este lunes 5, Liz. ¿Mande? Denos chance este lunes 5. O por lo menos hasta el viernes, vaya, no el miércoles. Bueno, si no lo han terminado, les voy a dar chance hasta el miércoles, vaya, hasta el viernes. Yo creo que ya todos lo tienen ya casi terminado. Gracias, Liz. A nosotros realmente nos falta unirlo, pero siempre hay uno que otro detalle y además lo de la presentación. Ok, entonces preséntenlo
viernes yo ya voy a mover ahí en la plataforma los tiempos, porque ahí se bloquea el día que les toca presentarlo. Y está bloqueado Ok. porque lo presenten hasta el miércoles. Ya lo voy a mover para darle chance hasta el viernes. Ok, el viernes, último día para presentar el trabajo, y el 5 que vengamos de vacaciones, usted va a venir completamente relajado, relajada, nítido, con fuerzas, y va a exponer un bonito tema para el día lunes 5. Ok. Quedamos en eso. El próximo miércoles tenemos la clase, la videoclase. Hay que estar pendiente de esa clase porque después viene un foro. Fíjense que hay compañeros que no están contestando los foros. Busquen foros y cosas que subimos, porque eso vale una nota también. Ok, como acuérdense que su nota es sumativa. Todas las actividades que vamos dejando ahí se van sumando para ir sacando los porcentajes. Así es que hay que revisar los foros y las actividades que se dejan. Entonces el día miércoles tenemos la videoclase y luego un foro para que usted pueda entrar y debatir ahí, contestar algún par de preguntas que se hacen en base a la clase que se ha dado. ¿Ok? Y pues el miércoles ahí, el viernes es el último día entonces para entregar el trabajo. Que pasen felices vacaciones. Tengan mucho cuidado, por allá anda el virus todavía. Ahí anda viendo a ver por dónde se mete. Tengan cuidado. Y si pueden quizás pasar en casa, es lo más prudente. Porque en estos días de vacación, toda la gente anda en las calles. Se alborotan la gente en las calles. Es bien peligroso por todos lados. Hasta los bolitos andan en la calle manejando y eso es un riesgo para la familia. Así es que jóvenes, el 5 vamos a exponer, ¿ok? Si no hay más consultas, pues desearles que pasen a todos y a todas una feliz noche. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Felices vacaciones. Vacaciones. Buenas noches, igual. Ok, gracias.